Tuvieron malla de tierra, ¿cierto? ¿La hicieron en distribución? ¿Sí? Sí, ¿Sí? profesor. Ya. A mí me tocó saliente de Entonces vamos a pandemia, hacer regulé aquí que nomás. vamos a hacer un repaso. Yo les voy a entregar varios antecedentes para que ustedes, de acuerdo a sus conocimientos, más la información que tengo yo, hagan el mejor trabajo posible de malla de puesta a tierra de la subestación C. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya vimos en la clase pasada lo que eran las funciones Caldwell, donde había que elegir el tipo de fusión que íbamos a hacer a la malla de tierra, a los conductores de cobre, desnudo, número 4 raya 0 AWG o su equivalente en milímetros cuadrados, que yo les recomendaba, y para los chicotes desde el cable de la malla, que va enterrado a 0,6 metros bajo la tierra, eh, salen los chicotes de cable de cobre desnudo 2 rayas 0 para aterrizar, por ejemplo, la celda de alta 1, la celda de alta 2, el transformador, la carcasa, la celda de baja, etcétera. ¿Cierto? Eso lo habíamos dicho. Les voy a ir leyendo este, este trabajo que hay aquí que dice funciones de una malla de puesta a tierra. Y después yo les voy a mandar esto, se los tengo preparado para que lo tengan en su escritorio. Entre los más, la función es una malla de puesta a tierra, entre las más importantes como funciones se tienen. Evitar sobrevoltajes producidos por descargas atmosféricas, operación o maniobra de disyuntores. Proporcionar una vía rápida de descargas de baja impedancia con el fin de mejorar y asegurar el funcionamiento de las protecciones. Proporcionar seguridad al personal de la subestación. 3. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener una malla de tierra? Los requisitos que debe cumplir una malla de puesta a tierra son los siguientes. Letra A. Debe tener una resistencia tal que el sistema se considere sólidamente puesto a tierra. Las variaciones de resistencia debido a cambios ambientales debe ser despreciable, de manera que la corriente de falla tierra en cualquier momento sea capaz de producir el disparo de las protecciones. La impedancia de onda de valor bajo para fácil paso de las descargas atmosféricas. Debe conducir las corrientes de falla sin provocar gradientes de potencial peligrosos entre sus puntos vecinos. Al pasar la corriente de falla durante el tiempo máximo establecido de falla, es decir, disparo de respaldo, no debe haber calentamiento excesivo. Debe ser resistente a la corrosión. Tensiones de paso y de contacto permisible. Es importante aquí tener presente el pliego RPT número 07 sobre puesta a tierra. Y por supuesto el RIC número, perdón, RPT número 6 de puesta a tierra y el RIC número 6 también de puesta a tierra. Eso ustedes tienen que tenerlo ahí en su carpetita correspondiente al cálculo de la malla de tierra. 4.1. Tensión de paso. Es la diferencia de potencial entre dos puntos de un terreno que pueden ser tocados simultáneamente por una persona. Su valor permisible está dado por EP 165 más R sub S raíz de T. EP, tensión de paso permisible en voltios. RS, resistividad superficial del terreno en por metro. T,
Duración máxima de la falla en segundo. Tensión de contacto, otro parámetro que lo pide ahí el RPT número 6. Es la diferencia de potencial entre un punto en la superficie del terreno y cualquier otro punto que se pueda ser tocado simultáneamente por una persona. Su valor permisible está dado por la fórmula ET, que es tensión de contacto permisible en volts, 165 más 0,25 ρ sub S partido por raíz de T. Ahí aparece la tensión de paso y la tensión de contacto. Diseño de una malla de tierra. El diseño de una malla de tierra está afectado por las siguientes variables: tensión permisible de paso, tensión permisible de contacto, configuración de la malla, resistividad del terreno, tiempo máximo de despeje de la falla, conductor de la malla, profundidad de instalación de la malla. Yo les recomiendo que siempre piensen en una profundidad de 0,6 metros desde el nivel de terreno hacia abajo. Para calcular la sección del conductor se aplica la siguiente fórmula. AC, sección del conductor en círculo Hermite, y aparece aquí la formulita, que por una raíz cuadrada que tiene 33 y los logaritmos más TM menos TA, 234 más TA más 1. Después aparece 51, 52, TM, temperatura máxima de los nudos de la malla, 450 con soldadura y 250 con amarre apernado. TA, temperatura de ambiente, y T, tiempo máximo de despeje de la falla. Sin embargo, la sección mínima recomendable es 2 rayas 0 a WG para la malla y 5 octavos para las varillas. Vuelvo yo a insistir en lo siguiente: las mallas que me tocó algunas proyectar u otras construir, se recomendaban 4 rayas 0 y los chicotes en 2 rayas 0. Es un cable de cobre desnudo. Y las Profe, una barras de 5 consulta. octavos por 3 metros de largo. Estos valores mínimos están de acuerdo con prácticas internacionales. 5.2. Tensión reales de paso y de contacto. La tensión de paso real en una subestación está dado por... ¿Algo quiere decir Vergara? Dígame. Profe, una consulta. ¿Usted ya pasó lista? ¿Cómo? ¿Ya pasó lista? Sí, eso lo pasó antes de entrar a clase. Chota. Eh, EP es tensión de paso real en voltios, y por los contactos KS, digamos, la constante KS y constante KI, coeficiente que tiene en cuenta la influencia combinada en la profundidad y el desplazamiento de la malla, K1, KI, coeficiente de irregularidad del terreno, Rho, resistividad del suelo en ohm por metro, y corriente máxima de falla en amperes, L, longitud total del conductor en metro. La tensión de contacto real está dada por E sub T, K sub M por K sub I, Rho por L partido por L. Y ahí aparece qué significa cada uno de los parámetros para calcular. ET, tensión de contacto en voltios, KM, coeficiente que tiene en cuenta las características geométricas de la malla. 5.3. Determinación de los coeficientes Km, Ki y Ks. Para la determinación de los coeficientes es necesario tener en cuenta las siguientes definiciones: A, longitud de la malla en metro; B, ancho de la malla en metro; L, longitud total del conductor en metros; N, número de conductores en paralelo de la longitud A; M, número de conductores en paralelo de la longitud B; D, espaciamiento entre conductores M; H, profundidad de enterramiento en M; D, diámetro del conductor en metros.
La longitud total del conductor está dada por la formulita ahí que aparece. 6. Después nos saltamos a 7. Km aparece aquí 1 partido por 2pi, logaritmo natural, con toda esa fracción que está a la derecha. Y K aparece también. 5.4. Valor de la resistencia puesta a tierra. El cálculo de la resistencia puesta a tierra se puede hacer por el método de Laurent o Newman, o por el método de Wink. No lo conozco eso. Normalmente son los que uno usa, son los de arriba. Método de Laurent. Este método es bastante aproximado y las expresiones para el cálculo son R 0,443 por ρ por 1 partido por raíz de 3 alfa más 1L, donde R es resistencia en ohm, A área de la malla de puesta a tierra en metros cuadrados, ρ resistividad del suelo. Acuérdense que la resistividad del suelo está expresada en ohm por metro, L longitud total del conductor. Dice la ecuación 10, que está allá arriba, R 0,43, ρ, etcétera, es una aproximación y su resultado siempre es mayor que el valor real. Aquí aparece el 542, el método de White. Parece que se lee, este método es mucho más largo, pero es mucho más exacto que lo anterior. El primer paso consiste en hallar la resistencia a un conductor de la malla. Ahí aparece. Después estamos en el 11, saltamos al punto 12, que estaría desde aquí. RS, resistencia puesta a tierra, un solo conductor, resistividad en ohm por metro. L', longitud del conductor. H, profundidad de enterramiento del conductor. R, radio del conductor en metro. Una vez calculada esta resistencia, se procede al cálculo de la resistencia, debida a las interferencias mutuas entre los conductores. Tal resistencia es, ya que ahí aparece la fórmula que dice RA, resistencia mutua en ohm. E, espaciamiento equivalente entre un conductor y los demás en metros. La resistencia total de un conductor es R del conductor más RS más N menos 1 R sub A. La resistencia de un conductor es R es igual a RS partido por N. También en forma análoga se determina la resistencia a los conductores transversales de uniones. La resistencia mutua de los componentes de unión, incluyendo la interferencia debida a los conductores transversales, los cuales se encuentran unidos. De ahí aparece la formulita y después dice resistencia mutua de conductores en ohm. La resistencia total de un solo conductor de unión es R más RSU y RAM. RSU, resistencia a un conductor de unión. La resistencia de los M conductores aparece en la fórmula. La resistencia total de la malla está dada por R, R sub N por RCM, RCN más R sub M. Ejemplo. Y aquí aparece un ejemplo utilizando todo el método anterior. Calcula la malla de tierra de una subestación con los siguientes datos. Dimensión del patio 40 por 50 metros cuadrados, corriente máxima de falla 1000 amperes, nivel de tensión primario 34,5 kilovolt. Nosotros tenemos 23 kilovolts, ¿se acuerdan? Resistividad del suelo 300 ohm por metro, nosotros hemos dado como 100 ohm por metro, o creo que aparecen otros valores por ahí. Resistividad de la superficie 2000 ohm por metro, tiempo máximo de falla 1 segundo. Selección del conductor, aparecen aquí los cálculos. Elección de la malla, aparecen ahí. Después nos vamos a estos cálculos. EP 165 más 2000 partido por R3 da 2165 volt. ET 165 por 0,25 por 2000, 665 volt. Los valores son, ya aparecen ahí.
y hacen la comparación entre el voltaje de paso y también el ET de contacto. La disposición escogida no cumple con el valor permisible ET. Se ensaya una nueva disposición, vuelven a hacer el cálculo, sigue aquí y aquí aparece EP 267,86 menor que 2165, dice, y EP 601,25 menor que 600. Debido a que estos valores sí cumplen, se continúa el cálculo y ahí sigue el procedimiento. Después seguimos aquí, RCM aparece 404.392 ohms y R al final aparece 1,81. 1,81 es menor que 3 ohms. Por lo tanto, la disposición asumida de garantía, tanto de tener los voltajes de paso y contacto dentro de los permisibles, como de que su resistencia es menor que el máximo aceptado. Cálculo de número de varillas, puesta a tierras verticales, aparece todo el proceso, número mínimo de varillas y da algunas indicaciones, calcula la resistencia de una varilla o de una barra Copperwell, hay la conductibilidad de la barra, determine la resistencia deseada del aterrizamiento, haya la conductividad de resistencia anterior, calcule la siguiente razón. Y aparecen aquí conductividad partido por conductividad de cada varilla. Determine el área, hay el número de varillas deseadas. Bueno, y aquí salen las conclusiones. Dice, este diseño presenta un pequeño sobredimensionamiento. No obstante, dado que el objetivo principal es proporcionar ante todo seguridad humana, el costo queda relegado a un segundo plano. Especial es lo que se dice aquí para los futuros instaladores con licencia A. Es más importante la seguridad que el costo de las instalaciones, por eso tienen que exigir siempre o usar elementos de calidad. La norma ANSI y IE 80-2000 introduce algunos cambios interesantes a la metodología empleada en este artículo. Dichas diferencias se analizarán en un próximo estudio. Bueno, yo les voy a compartir la información. Sé que ustedes eh, tuvieron una asignatura dedicada a este cálculo. Yo solamente estoy aquí eh, tratando de entregarles la mejor información para que ustedes elijan los mejores, la mejor situación. Bueno, ahí cierro. Voy a compartir otro documento sobre Maya. Yo sé que les cuesta, no tienen tiempo eh, para buscar buena información, por eso estoy tratando de eh, tenerle todo, tengan todo ahí en su carpeta de la clase para que tengan toda la información y puedan... se me perdió. ¿Ven la pantalla o no? Sí, sí se ¿Aló? ve. Malla de tierra subestaciones, dice arriba. Ya. Y ahí dice referencia importante, les puse yo a tener presente pliegos técnicos,
RPT6 y el RIC6. Ahí tienen que tenerlo en toda esta información. Procedimiento de diseño. Aquí hay un paso a paso, pero para recordarle y ustedes vuelvan a tener claro hacia dónde, qué se quiere hacer. Los pasos a ejecutar durante el diseño de mallas de tierra puesta a tierra para una subestación son los siguientes. Uno, el mapa adecuado y plano de localización general de la subestación proporciona un buen estimativo del área para la malla. Las medidas de resistividad determinan la curva de resistividad y los datos para modelar el terreno, suelo uniforme o suelo de dos capas. Paso 2. Determinar el tamaño del conductor de la malla. La corriente de falla monofásica debe ser la máxima esperada en el futuro y que será conducida por cualquier conductor en el sistema de puesta a tierra, y el tiempo TC debe reflejar el tiempo de despeje máximo posible, incluyendo el respaldo. Paso 3. Determinar las tensiones tolerables de contacto y de paso para personas con un peso corporal de 50 kilos. La selección de tiempo está basado en el juicio del ingeniero diseñador. Paso 4. El diseño preliminar debe incluir un anillo conductor que abarque todo el área de la puesta a tierra, más los conductores adecuados de cruce, con el fin de proporcionar el acceso conveniente a las bajadas a tierra de los equipos. Los estimativos iniciales del espaciamiento de los conductores de la malla y la localización de las barras Copperwell debe estar basado en la corriente y su G y el área que está siendo aterrizada. Paso 5. Se calcula la resistencia de puesta a tierra preliminar del sistema en suelo uniforme. Para el diseño final debe hacerse cálculos más exactos, considerando las barras Copperwell si el caso lo requiera. Paso 6. Se determina la corriente a disipar por la malla para evitar un sobredimensionamiento de la malla de puesta a tierra, considerando solo esa porción de la corriente total de la falla, que fluye a través de la malla hacia una tierra remota. La corriente debe reflejar el peor tipo de falla y localización, el factor de decremento y cualquier expansión futura de la subestación. Paso 7. Si la elevación del potencial de tierra del diseño preliminar es menor que la tensión tolerable de contacto, no es necesario realizar más cálculos, solo se requiere un conductor adicional para proporcionar acceso a las bajadas de los equipos. Paso 8. Si no se cumple la condición anterior, se calcula la tensión de la malla y la tensión de paso para la malla con un suelo uniforme. Paso 9. Si el voltaje de la malla calculado es menor que la tensión tolerable de contacto, se requiere completar el diseño. Si la tensión de malla calculada es la mayor que la tensión tolerable de contacto, el diseño debe ser modificado. Paso 10. Si ambas tensiones calculadas de contacto y de paso son menores que las tensiones tolerables, el diseño solo necesita los refinamientos requeridos para proporcionar acceso a la conexión a los equipos. Si no, el diseño preliminar debe ser modificado. Paso 11. Si se exceden las tensiones tolerables de contacto y de paso, es necesaria la revisión del diseño de la malla. Esta revisión puede incluir espaciamiento de conductores más pequeños, varillas o barras Copperwell adicionales, etc. Paso 12. Después de satisfacer los requerimientos de tensiones de paso y de contacto, se pueden requerir barras de tierra y mallas adicionales. Conductores adicionales de la malla se requieren si su diseño no incluye conductores cerca de los equipos a ser puesto a tierra. Se pueden requerir barras adicionales en la base de los pararrayos, por ejemplo, neutro de los transformadores, etc. El diseño final también será revisado
para eliminar peligros debido a potenciales transferidos y peligros asociados con áreas de interés especial. Aquí les voy a dejar yo, ya los compañeros del curso anterior visitaron, y no sé si ustedes visitaron sus estaciones, no sé si en la compañía general u otra, donde habían sus estaciones tipo GIS, que son las que usan este tipo de interruptores SF6 encapsulados, ¿cierto? A gas. Entonces dice sistema de puesta a tierra de subestaciones tipo GIS. Una subestación aislada en gas utiliza un gas dieléctrico SF6 como medio aislante. Los conductores de alta tensión, los seccionadores del interruptor, los interruptores, los transformadores de corriente y los transformadores de voltaje están aislados en gas SF6 dentro de recintos metálicos conectados a tierra. Una subestación convencional aislado con aire requiere ciertos metros de aislamiento de aire para hacer lo que el SF6 puede hacer en centímetros. Por lo tanto, una subestación GIS puede ser menor que una subestación tipo AIS, hasta un factor de 10 veces. Una subestación GIS se utiliza principalmente cuando el espacio es caro o no está disponible. En una subestación GIS, las partes activas están protegidas del deterioro de la exposición al aire atmosférico, la humedad, la contaminación, etcétera. Como resultado, la subestación GIS es más fiable y requiere menos mantenimiento que una AIS. El gas SFS comprimido utiliza como medio aislante en los equipos de conmutación de media y alta tensión, ha llevado al desarrollo de la tecnología GIS, cuya sigla proviene del término gas eh, aislado de una subestación. Subestación aislada en gas, teniendo muchas ventajas sobre la subestación con aislamiento de aire convencional. Sin embargo, esta tecnología alternativa ha llegado inevitablemente a un conjunto de problemas por resolver. En el caso de la puesta a tierra de las subestaciones, se pueden distinguir tres aspectos principales del diseño de la subestación GIS, que necesitan un enfoque diferente de los utilizados en el AIS. El uso del gas aislante 10 veces mejor que el aire permite diseñar una subestación mucho más compacta. Esto también significa una reducción significativa en el área conectada a tierra en la subestación. El diseño compacto de esta subestación significa que los conductores de fase están mucho más cerca en una IS y con envolvente metálico para la contención del gas. Sobre estos aparecen corrientes inducidas electromagnéticas que deben drenarse en el sistema de puesta a tierra. El aislamiento con gas SF6 comprimido facilita pequeños espacios de eléctrico en las subestaciones GIS que ocasionan una ruptura del rango de nanosegundos. El rápido colapso de tensión da como resultado la generación de transitorios de onda viajera muy rápidos que se propagan por la subestación. El acoplamiento de estos transitorios en esa puesta a tierra provoca un aumento transitorio del potencial de la Tierra. Y ahí aparece en la ilustración se relaciona un esquema donde se pueden identificar las partes principales de una subestación tipo GIS. Se ve disyuntor, D, seccionador, ME, gabinete de metal, BB, barras, CT, transformador de corriente, BT, transformador de tensión, S, estructura de acero. Al comienzo de la tecnología GIS, el diseño de conexión a tierra se basaba en el enfoque clásico de limitar los potenciales de las carcasas a niveles seguros, basado en las condiciones máximas de corriente de fallas separados. A diferencia de estos potenciales relativamente bajos, el ARC entre las cajas con conexión a tierra y otros componentes conectados a tierra son indicativos de potencial mucho más altos que se observan de manera continua durante la operación normal de un interruptor de la subestación tipo GIS. El propósito de la malla de puesta a tierra es proveer un camino de baja impedancia entre el neutro del sistema y la referencia a tierra.
En ocasiones, las subestaciones no cuentan con mallas de tierras apropiadas a la dinámica transitoria presente en la subestación GIS durante operaciones de maniobra. De esta manera, se debe plantear el diseño del sistema de puesta a tierra, evaluando complementos ante indicaciones del sitio. La metodología se toma de la norma ANSI y estándar 80 y se sigue las recomendaciones para el cálculo preliminar de puesta a tierra en plantas y subestaciones eléctricas de la norma IE 142. Adicionalmente, se considera la normativa aplicable en el NEC y las obligaciones establecidas en otro reglamento para el sistema de puesta a tierra en subestaciones. Como particularidad de la subestación G es que por ser subestaciones blindadas con segmento de aterrizarse porque el empaque de la brida actúa como aislante y se pierde la equipotencialidad de las secciones, de esta misma manera deben equipotencializarse con la carcasa de la subestación todos los elementos metálicos que hagan parte del cuarto de almacenamiento de la subestación, como puertas, ventanas, tableros, etc. De tal forma que se tenga una equipotencialidad del 100% de todos los equipos y elementos. La malla del sistema de puesta a tierra se construye en un área diferente a la ubicación física de la subestación, porque la subestación requiere de cimientos en concreto que impiden que la malla se construya bajo esta misma superficie, de tal manera que la conexión a la malla se hace a través de pletina es lo correcto, pletinas superficiales de difícil acceso que llegan finalmente hasta el foso donde se construirá la malla. Bien, le he escrito esto, digamos, de tal forma que tengan más información sobre malla de tierra. Yo no estoy haciendo aquí clase de malla de tierra, estoy haciendo que ustedes tengan toda la información para calcular de la mejor manera la malla en la subestación C. Pero yo sé que todas estas cosas van a ir abriendo en ustedes una visión más amplia de lo que es el cálculo de la malla de tierra que uno tiene que tener presente. Esto no para con el seguir investigando, ¿ya? Para ser un buen profesional siempre hay que estarse actualizando, ¿ya? Y viendo otros proyectos e ir mejorando la base que uno tiene. Nos queda un minuto, así que después de unos 10 minutitos nos conectamos nuevamente para continuar con la clase. Gracias y nos vemos, tomen un buen café y continuamos. Atrasen un poquito el reloj para que me den más tiempo para desarrollar todo lo que tengo que hacer. Ya, que estén bien.